Ahí está. Muy buenas noches, queridas hermanas en Cristo. Bienvenidas a la tercera lección de este curso Ley Evangelio. Qué hermoso ver ustedes de regreso. Estamos en la segunda semana, lección 3, y es hermoso ver su fidelidad. Gracias por estar aquí conmigo en vivo. Y queridas, estamos en lección 3, que el enfoque es el primer y segundo mandamiento. Entonces vamos a seguir analizando la ley evangelio y hoy día vamos a fijarnos en Éxodo 19, Éxodo 20 y examinar especialmente el mandamiento 1 y 2 para aplicarlo bien a nuestras vidas. Entonces, queridas, empezamos como siempre en oración. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte siempre en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acudir a ti en oración tan como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre de la manera en que nos enseñas. Señor, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo a hacer todo eso perfectamente en nuestro lugar y a salvarnos del castigo que merecemos por estos pecados. Tenemos todo en ti, Cristo. Gracias porque tenemos perdón completo. Ayúdanos a vivir cada día en el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús oramos siempre. Amén. Amén, amigas. Vamos a empezar con el primer objetivo, que es describir el significado espiritual que tiene para nosotros el hecho de que Jesús obedeció toda la ley de Dios. Entonces, vamos a hacer un resumen de cómo Jesús obedeció la ley en nuestro lugar y vamos a aplicar esta verdad a nuestras vidas. ¿Qué significa para nosotros hoy día, martes o segundo de septiembre? Entonces, empezamos con el resumen, queridas amigas. Cuando examinamos la obra salvadora de Jesucristo, sabemos que Cristo nos salvó muriendo en la cruz en nuestro lugar. Jesucristo sufrió el castigo de nuestro pecado en su muerte. Muchas veces pensamos en la cruz cuando Jesús dice consumado, ¿cierto? Como a punto de la victoria de Cristo. Y así es, y así es. um, Tomó nuestro lugar en la cruz. Pero también Cristo nos salvó con su vida perfecta. En su vida Jesucristo obedeció la ley perfectamente para nosotros. Vivió una vida que nosotros no podemos hacer. Entonces nos salvó en su vida y también en su muerte. Entonces, amigas, hablamos sobre su vida como su obediencia activa. En cada momento de cada día, Él vivió en esta tierra bajo la ley, haciendo todo perfecto, obedeciendo cada cosa en palabra, en mente, en corazón, en acción. Pero también Cristo obedeció en la cruz. Es una obediencia pasiva. Es decir, que Cristo eligió no usar su poder, eligió quedar en la cruz, porque podría bajar, sí o sí, de la cruz, pero eligió quedar y recibir la justicia de Dios en nuestro lugar, recibir el castigo. Entonces decimos que es su obediencia pasiva. Recibió el castigo de nuestros pecados. Y un resumen de su obediencia encontramos en 2 Corintios 5, versículo 21. Dice la palabra, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él pudimos recibir la justicia de Dios. Es decir, queridas, la primera parte es su obediencia en la vida. No cometió pecado alguno. Y la segunda parte es su obediencia en la cruz. Dios lo trató como pecador. ¿Por qué? Por nosotros, ¿cierto? Para que podamos recibir la justicia de Dios. Entonces, ahora hemos llegado a otra pregunta del proyecto final. Sabemos, la Biblia nos dice
que Jesús obedeció toda la ley de Dios. Lo sabemos, lo hizo. Y por la fe, esta obediencia de Cristo es acreditada a nosotros. Nos cubre su obediencia. Lo hizo en nuestro lugar. ¿Por qué es eso importante para nuestra salvación? ¿Y por qué es eso importante para nuestras vidas como cristianos? Bueno, quiero escuchar de ustedes. La obediencia de Dios, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Veo una mano, veo un micrófono abierto. Bien, queridas, deseo que ustedes se sienten cómodas. Pueden compartir. No buscamos perfección, buscamos participación. Gracias, queridas. Voy a empezar con Neymar y luego Iris. Neymar, adelante, amiga. Bueno, primero, para tener un Salvador, para reconocer que nosotros necesitamos ese Salvador y en Cristo nosotros tenemos esa reconciliación con el Padre. Ujú. Tenemos ese regalo, esa gracia de poder regresar a Él a pesar de nuestros pecados, porque Jesús fue ese, ese cordero sin mancha y sin defecto y sin pecado alguno que Ujú. estuvo en nuestro lugar. Así que la reconciliación con el Padre es un regalo, parte también de lo importante de esto. Amén. Amén. Y eso es porque es importante para nuestra salvación, ¿cierto? Significa que somos salvos. Cristo no solo pagó el precio de nuestro pecado, también vivió la vida que Dios exige de nosotros. Entonces, significa que somos salvos. Somos salvos por su obediencia. Hizo lo que Dios exige en obediencia a la ley. Bien, amiga, gracias. Iris, adelante. ve, vea como yo lo veo y lo aplico, trato de aplicarlo en mí. Y él fue obediente, siendo Dios, fue obediente hasta lo sumo, hasta morir por mí y por la humanidad. Solamente me toca copiarlo, anclarme a él, ser él aquí en la tierra. Yo creo que es lo máximo, pero como venimos con el pecado original, y venimos, por ejemplo, yo a los 48 años fue que recibí de Dios por primera vez en mi vida. Ya mi alma estaba golpeada, mi ser, tantas cosas, pero tantas, que depurarlas no era fácil, porque no se me había revelado la salvación. Cuando fui tocada por medio del Espíritu Santo, hasta el sol de hoy, hasta hoy. Todos los días de mi vida son de él. Eso yo estoy clara. Todos los días de mi vida. Yo sé que sin él no puedo vivir. No puedo. Y yo creo que esa, para uno poder tener, a veces digo, pero ¿por qué me está pasando eso, Señor? Si yo estoy andando en santidad contigo, Señor, yo hago lo bueno, siempre hago lo bueno, Señor, siempre quiero hacer lo bueno, Señor, porque de lo contrario, no te estoy obedeciendo. Y ese es mi aporte, ese es mi aporte. Dios es bueno, Dios es demasiado bueno para con nosotros, demasiado bueno. Ojalá que pudiéramos evitarlo un poquitito, ojalá. Hermana Iris, gracias por compartir una respuesta tan genuina. Sí, estás hablando ahorita más sobre qué significa para nuestras vidas. Daniel habló sobre la primera parte de la pregunta, ¿qué significa para nuestra salvación? Somos salvos. Amén, así es. Ahorita Iris está hablando de nosotros, nuestras vidas como creyentes, que deseamos hacer lo bueno. ¿Cómo no?
Somos como Pablo, ¿cierto? Deseo hacer lo bueno, pero no lo hago. Y el malo que no deseo hacer, sí lo hago. ¿Quién puede salvarme? Bueno, Cristo, ¿cierto? Cristo. Entonces, queremos obedecer, pero en este punto de obediencia, tenemos que parar un poquito y analizar la motivación que tenemos. Porque Cristo nos salvó. Somos salvos. Él ya obedeció la ley en nuestro lugar. Está hecho. Consumado es. Entonces, si estoy obedeciendo porque pienso que tengo que hacerlo, estoy negando la obra salvadora de Cristo, que Él hizo todo, ya consumado es. No puedo agregar nada a mi salvación. Él hizo todo. Incluso las buenas obras que hago, incluso las buenas obras que hago, no son suficientes para Dios. Mira, estaba leyendo ahorita Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6 dice, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nuestros actos de justicia, las buenas obras que hacemos, son como trapo lleno de inmundicia. ¿Por qué? Porque somos carne, no somos santos, no somos perfectos. ¿Quién es Cristo? Entonces, mis buenas obras no cuenten, no son suficientes, pero las de Cristo sí son suficientes, nos cubren. Entonces, eso es el punto clave, que incluso todo lo bueno que puedo hacer, no me ganan nada. Entonces, ¿por qué hacemos buenas obras? Porque es lo que fluye de nosotros cuando tenemos fe. Son fruto de la fe. No podemos tener fe sin obra, van de mano, porque el Espíritu Santo que crece fe en nuestros corazones también crece las buenas obras en nosotros. Hacemos las buenas obras para agradecer, porque queremos caminar en la voluntad de Dios. ¿Cómo no? ¿Podemos hacerlo perfectamente? No. Como Iris comentó, no, no lo podemos. Pero por eso no vivimos bajo la ley, ¿cierto? Cuando descanso en la noche y estoy lista para dormir, en gracia, yo tengo consuelo porque ya soy salvo por Cristo. Y mañana es un otro día lleno de su misericordia. Mañana voy a intentar obedecer lo más que puedo, pero no lo hago con miedo. Lo hago en amor. Y cuando caigo, porque sí, voy a caer, no es posible vivir perfectamente, voy a regresar a mi Salvador y regocijar mi Salvador. Entonces, las obras van de mano con la fe, pero las obras no nos salvan. Entonces, eso es un punto importante acá. Cuando miramos esta pregunta, amigas, cuando examinamos la obediencia de Cristo, a veces queremos decir, mira, él obedeció, entonces yo me toca a mí. Él es un modelo para mí. Quiero seguir ese modelo. Y es la verdad, Cristo es un modelo perfecto para nosotros. Es la verdad. Pero Cristo no vino al mundo para ser un modelo. Vino al mundo para salvar. Cristo es nuestro Salvador y descansamos en la salvación. Entonces, ¿por qué es importante su obediencia para nosotros? Somos salvos y también cada día cambia mi motivación. Deseo obedecer, pero no vivo bajo la ley. Cristo cumplió la ley en mi lugar. Veo muchos mensajes en el chat. Gracias, queridas amigas. Anabel, excelente. Cristo primero es nuestro Salvador y luego también es un modelo para nosotros. Exactamente, exactamente, querida. Vino para salvar. Eso es su propósito. Queremos seguirle como no, pero sabemos que no ganamos nada con nuestras obras. Bien, querida. ¿Preguntas, comentarios, dudas, amiga, sobre esta pregunta?
Gracias, Berta, por tus comentarios. Iris también consumado es, así es. Claro, Anabel, las obras vienen como consecuencia de nuestra fe. Excelente. Es importante y necesario obedecer al Señor Jesucristo. Excelente, pero no podemos hacerlo hasta la perfección, jamás. Entonces, por eso necesitamos un Salvador. Exactamente. Bien, queridas, muchos comentarios excelentes. Bien, ¿no hay comentarios o preguntas? Bueno, en la sesión de la mañana alguien preguntó, ¿cómo contestó a esta pregunta en el proyecto final? ¿Cómo sería la mejor forma? Y dije, bueno, aplícalo a tu vida personal. ¿Qué significa la obediencia de Cristo para ti? Entonces, un ejemplo mío es, para mí, cada día el diablo me tienta a pensar que la obra depende de mí, que el ministerio, por ejemplo, en esta clase o en Academia Cristo depende de mí. Ay, qué vergüenza, ¿cierto? No es así. Entonces, cada día tengo que rodearme y decir, ya no soy nada, Cristo, tú eres todo. Entonces, aplico su obediencia a mí. Yo hago lo que puedo. Y sí, si tengo un buen día, excelente. Si tengo un mal día, descanso en mi Salvador. Es decir, que su obediencia me da consuelo, me da paz. Y si no tengo consuelo, si no tengo paz, es porque no entiendo la gracia, la obediencia de Cristo. Entonces, pueden contestar ustedes aplicando qué significa esta pregunta, la obediencia de Jesús a sus vidas. También tengo algunos puntos para ustedes en la pantalla. ¿Qué significa para nosotros la verdad que Cristo obedeció la ley? Bueno, significa que la ley de Dios no es un medio para salvarnos. Significa que la ley no es algo que hacemos para que Dios esté más complacido con nosotros. La ley no es algo que hacemos para recibir más bendiciones de Dios. No, la ley nos muestra nuestro pecado. La ley frena pecados en nuestras vidas, pero aún más la ley nos guía. La ley nos guía, es una luz. Es una luz para mostrarnos cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Bien, amigas. Ese es el primer objetivo. Ya estamos esta noche. ¿Vamos bien? Ya, ok. Excelente, amigas. Vamos adelante. Entonces, estamos en el segundo objetivo. Ahorita vamos a analizar el primer y segundo mandamiento. Entonces, busco la participación de ustedes. ¿Quién puede compartir un resumen de qué sucedió en Éxodo 19 y Éxodo 20? ¿Quién puede compartir un resumen, amigas, de Éxodo 19 y Éxodo 20? Sin miedo, amigas, sin miedo. Hay una pista en la pantalla, una imagen. ¿Dónde estuvieron? Tengo una mano arriba. Gracias, queridas. Busco más, queridas. Vamos. ¿Qué pasó en Éxodo 19, Éxodo 20? ¿Qué hizo Dios en estos capítulos? Bueno, doy la palabra a Neymar. Adelante, amiga. Y Bueno, me animo Annabelle, porque ahorita veo su chat. Gracias, querida. Pero me adelante, animo, Neymar. gracias, me animo porque no veo otras manitos. Son capítulos largos, así que, bueno, de lo que recuerdo de la lectura, hablaba de esa llegada de los israelitas al desierto, ¿no? Entonces ahí vemos el monte Sinaí. Y Ujú. bueno, Dios tiene esa conversación con Moisés y le explica que él se va a presentar delante de él como una gran nube en el monte y tiene que comunicarle también a su pueblo. eh, em,
que Él estará allí, pero que ninguno pueda acercarse a Él, ¿no? Entonces, bueno, hace un relato también de explicándole a Moisés cómo tiene que resguardar el monte de Sinaí y ni los sacerdotes ni el pueblo podía ir hasta allá porque si no serían pues castigados, ¿no? También por Dios. Entonces, bueno, un poco de esto es Dios le dice a Moisés, básicamente le da los mandamientos. Y entonces también habla en Éxodo 20 sobre eso, esos 10 mandamientos que el pueblo y nosotros también tenemos que cumplir, ¿no? Ujú. Excelente, excelente, amiga. Muchas gracias. Así es, así es. Y considerando este texto de Éxodo 19, podemos ver quién es Dios, Dios santo, ¿cierto? Nadie podría tocar al monte del Señor sin permisión. Es santo. No podemos estar en su presencia si no somos perfectos. No tenemos relación con Dios si no somos perfectos. Por eso Jesucristo es el puente, ¿cierto? Por Cristo podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, en oración. ¿Por qué? Porque tenemos acceso completo. Somos perfectos en Cristo. Pero en Monte Sinaí, Dios está compartiendo su primer pacto con el pueblo, con la nación de Israel. Dice a ellos, si ustedes presten oído a mi voz, si cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo, dice. Bueno, sabemos la historia. ¿Cumplieron su el pacto con Dios? No. ¿Hicieron todo perfecto la nación de Israel? No. Entonces rompieron el pacto del monte Sinaí, porque jamás podrían cumplir la ley de Dios. Por eso Dios hizo un nuevo pacto con nosotros en Cristo. En Cristo. Entonces, aquí tenemos el primer pacto de Dios cuando Dios compartió su ley con Israel por Moisés. Y ya hemos hablado de la ley que compartió, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Si ustedes tienen preguntas sobre la ley civil, ceremonial y moral, pueden ver la grabación de la lección 2, porque allí en esta lección profundizamos mucho sobre la ley dado en el monte Sinaí. Hoy día vamos a hablar sobre la ley moral. La ley moral es la ley que se aplica a nosotros también hoy en día, porque todavía es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. No vivimos bajo esta ley, pero es la voluntad de Dios. Nos guía para amar a Dios hoy en día. Entonces, un resumen de la ley moral son los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, Cristo enseñó que la ley se resume en el amor. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. También dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los 10 mandamientos encontramos un resumen de cómo amamos a Dios. La primera parte de los 10 mandamientos habla de cómo adorar a Dios, cómo santificar su nombre, es cómo amamos a Dios. Y la segunda parte de los 10 mandamientos habla de los prójimos. Entonces, vamos hoy día a analizar el primer y segundo mandamiento, que es cómo amamos a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Quién puede compartir, amigas? ¿Cuál es el primer mandamiento de Monte Sinaí? Pueden compartir en el chat o con la mano también. Nancy, adelante. Ay, bueno, yo creo que el primer mandamiento, por mi entender, es que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Exacto, Ese es, ok, el primer mandamiento para mí, eh, eh, que pude analizar que es el primer mandamiento, no tener otros dioses, solamente Él. exactamente. Él es un Dios celoso y no quiere más nadie que no sea Él. Y así lo veo, ese es el primero para mí.
así es, amiga, exactamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Excelente. Entonces, amigas, aquí tenemos el primer mandamiento. También podemos ver en los siguientes versículos más información sobre el primer mandamiento. Veamos al versículos 4 a 6, Éxodo 20, versículos 4 a 6. Dice, y no te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, significa que no adoramos nada aparte de Dios. No haremos imágenes, no inclinamos a otras cosas, no, Dios es el único Dios. Cabe mencionar, queridas, que de la palabra de Dios sabemos que hay 10 mandamientos. La palabra misma en Éxodo 34 da referencia a los 10 mandamientos. Pero según la iglesia donde vas aprendiendo los mandamientos, a veces la enumeración de los mandamientos cambia. A veces dice que el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí y el segundo mandamiento es no harás imagen. Otras iglesias dice que el mandamiento es no te harás imagen, no, perdón, el mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí y los otros versículos van de mano con este mandamiento. No importa, queridas, cómo deseamos enumerar los mandamientos, porque el texto bíblico no dice, no tiene uno, dos, tres, ¿cierto? Dice que hay 10 y podemos agrupar el contenido como deseamos en las iglesias donde pertenecemos. No importa tanto cómo contamos los mandamientos, más importante el contenido. Entonces, en este curso vamos a examinar el contenido de qué significa no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, sabemos que este aplica a nosotros, porque claro, es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día, ¿cierto? En otros textos de la Biblia dice lo mismo. Dice en Isaías 42, yo soy el Señor, este es mi nombre, no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mateo 22 ya hemos mencionado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y tu alma. Entonces, amigas, claro que sí, el primer mandamiento es la voluntad de Dios para nosotros, sí o sí. Entonces, amigas, examinamos ahorita cómo es posible quebrantar este mandamiento. Ay, perdón, voy a cerrar algunos micrófonos porque hay ruido. Perdón, amigas. Ahí sí, gracias, perdón. Cerré algunos micrófonos. Si desean compartir, voy a dar un momentito para compartir en algunos minutos. Entonces, amigas, sabemos que este mandamiento podemos quebrar el mandamiento si algo en nuestra vida es más importante que Dios. Puede ser un ídolo de madera, claro, algo que adoramos, un otro Dios, pero también puede ser otras cosas que colocamos encima de Dios. Puede ser si confiamos en el dinero más que Dios. Puede ser si buscamos nuestro valor en nuestras relaciones más que nuestra relación con Dios. Puede ser si estamos obsesionados con la salud de nuestros cuerpos, si tomamos tanto tiempo arreglando en nosotros el cuerpo de nosotros y no tiempo con Dios. También incluso puede ser la familia. Si pongo mi familia en lugar de Dios. Entonces, hay varios tipos de ídolos que podemos tener en la vida. Y eso significa que algo en la vida es más importante que Dios. Cada vez que no confiamos, que no amemos, que no respetamos a Dios perfectamente, quebrantamos este mandamiento.
Entonces, amigas, por eso brilla aún más la obediencia de Cristo, ¿cierto? Porque Cristo nunca quebrantó el primer mandamiento. Él es perfecto. Entonces, él sí amó a Dios con todo su corazón, con todo su alma, en cada acción. Siempre lo tenía como primer lugar. Entonces, cumplió esta ley, este mandamiento en nuestro lugar. También podemos ver el amor de Dios en el primer mandamiento, porque ¿qué protege Dios en este mandamiento? Está protegiendo su gloria. Está protegiendo que Él es el único y verdadero Dios. Es el único camino. Quiere proteger ese camino. Que no tendrás dioses ajenos, porque no hay nada en esos dioses. No son vida, no son la vida en abundancia para nosotros, no son nada, son muertos. Entonces, en el primer mandamiento, Dios está protegiendo su gloria. Desea que nosotros amamos a Él porque Él es la salvación. Ahora, amigas, preguntas, comentarios o dudas sobre el primer mandamiento. Hermana Iris, ¿tienes un comentario, querida? Y profesora, vea, esto que está explicando, que está dando, es algo inigualable, de verdad. Más sin embargo, tenemos que tener presente todos los días de nuestras vidas que el primer lugar es Él. Pero lamentablemente, como todos estamos en la tierra, estamos con los oficios, con los muchachos, con el esposo, con la familia, con los problemas, agobiadas, eh, siempre pasamos desapercibido el primer lugar de Dios y lo podemos tener en la familia, bien sea en el esposo, bien sea en la mamá, bien sea en los hijos, hasta con uno mismo. Y esto es lamentable. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando usted lo está diciendo, no está previniendo de algo que lo podemos estar haciendo constantemente y no nos damos cuenta. Es algo Ujú. íntimo. ¿Por qué? Porque en la rutina, la vida, los problemas, tantas cosas, que en primer lugar nunca podemos dejarlo a un lado. Primero Dios, como digo yo, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y lo que quede para Dios. ¿Por qué? Porque Él es todo, solamente esto, Él es todo. Bien, amiga. Hay mucha sabiduría en sus palabras. Am, Porque a veces es fácil juzgar a otros que tienen imágenes de madera, decimos, que adoran otros dioses. A veces es fácil juzgarles y olvidar que nosotros tenemos ídolos también, ¿cierto? Es fácil tener algo delante de Dios. Quizás es un celular. Quizás es un hijo, quizás es el trabajo, quizás es la salud. Cualquier cosa que toma nuestro tiempo más que Dios es un ídolo. Entonces es bueno reconocerlo, pero no vivimos bajo la ley. Confesamos nuestro pecado y regocijamos en Cristo que nos ha dado la victoria. Entonces, el primer lugar en nuestra vida es Dios. Y el segundo lugar, porque alguien preguntó, ¿qué es el segundo lugar entonces? Bueno, nuestro prójimo, ¿cierto? ¿Y qué significa prójimo? En la palabra de Dios, prójimo es cualquier persona a nuestro alrededor. Entonces, nuestros prójimos más cercanos a nosotros son nuestras familias, ¿cierto? La gente que vive en nuestra casa. Y luego la gente donde quizás donde trabajamos, o la gente en nuestro vecindario, ¿cierto? Dios desea que amamos a Dios primero y luego nuestros prójimos, que significa la familia y otros en nuestras vidas. Bien, amigas. Entonces, queridas, ay, Neymar, adelante, amiga.
Veo la mano. No, yo solamente quería compartir más como un testimonio porque me llega mucho esta lección porque hace un año yo también tuve como ese encuentro con Dios, ¿no? Y esa bendición de poderlo conocer y entender que mucho de mi vida yo había pasado idolatrando el trabajo. O sea, y el trabajo para mí era un Dios. O sea, yo me desvivía por mi profesión, por mi carrera, por la vida ejecutiva, soñaba y me desvivía por eso. Y hubo un momento de mi vida literalmente que Dios me quebrantó y me dijo, es que no es eso, no es eso, esto no es para lo que yo te he creado, porque realmente nuestra naturaleza es una naturaleza de adorar, pero porque así nos creó el Padre, pero para adorarlo a Él, no para adorar otras cosas. Y fue muy complejo y uno entiende cómo la palabra es viva y tú te das Mm. cuenta que tienes que morir tú, agarrar esa cruz para poder seguirlo. Y yo recuerdo, y a lo mejor tú entiendes mucho el contexto, este contexto en este país donde estos temas que tienen que ver más con la fe muchas veces es como complejo de abordarlos y cuando yo di mi razón y tendría que explicar por qué estaba renunciando al trabajo, porque tomé la decisión de renunciar, mi respuesta literalmente fue porque Dios me pide eso. Yo lo sentía en Mm. mi corazón, decía, yo quiero vivir una vida cristiana y no lo estoy haciendo como Dios quiere que lo haga. Y a lo mejor no la puedo hacer perfectamente, pero esto no es. Y claro, la gente muchas veces no entiende eso y a veces está hasta difícil explicarlo. Pero yo lo sentí tanto en mi corazón, yo hablaba con mi pastor y sufría y lloraba porque era como una especie, cuando la carne y el espíritu están en contraposición y pelean, ¿no? Y es como yo, pero yo me merezco esto, pero yo he trabajado por esto, pero y Dios te dice, no, tú estás aquí para adorarme a mí para hacer mi voluntad, no es lo que tú quieres, es lo que yo he hecho para ti. Entonces, como para mí es hermoso realmente leer esto porque siento que lo he experimentado de alguna u otra forma, decir, es que Dios está por encima de todo. Y aunque la palabra en la Biblia uno no encuentra como uno, dos y tres, creo que la sabiduría de Dios es haber puesto como número uno ese Mm. mandamiento. Todo lo demás se Mm. desprende de esto, todo lo Mm. demás. Pero por sobre todas las cosas es esto, no tener otros dioses delante de Amén. mí, soy yo. Entonces, bueno, nada, quería como compartir esa experiencia. Gracias, Elise. Ay, gracias, amiga. Y lo que estás describiendo es, no recuerdo el texto, pero Jesús estaba enseñando a sus discípulos y dijo, si algunos de ustedes, si ustedes desean ser mis discípulos, tomen su cruz y síguenme. Y pensaba, ¿a qué significa eso? ¿Cómo tomamos nuestra cruz? Porque Cristo ya obedeció la ley, entonces no es obedecer la ley, entonces, ¿qué es tomar mi cruz? Pero cuando leemos el contexto, dice, niéguense a sí mismos. Entonces, tomar la cruz es lo que hacemos como discípulos, es negarse a nosotros mismos para seguirle. Cuando tenemos una batalla entre nosotros y lo que Dios desea, Dios gana. Y si Dios gana, estamos negando algo que nuestra carne desea, ¿cierto? Entonces, estás explicando su experiencia llevando la cruz. Y hay muchas maneras de llevar la cruz cuando vamos a la iglesia y la gente no entiende, ¿cierto? Cuando retornamos al trabajo y la gente no entiende. En algunos países cuando hay persecución por la fe también. O si alguien es el único cristiano en su familia. Wow, eso también es una cruz. Pero esa es la promesa de Cristo. Si quieren ser mis discípulos, lleven su cruz, niéguense a sí mismo y sígueme porque yo soy el fin. Eso no es la. Gracias, amiga. Excelente, querida. Ay, Anabel, excelente. Anabel escribió, recordemos que para el mundo es locura cuando seguimos a Cristo. Así es, así es. Nosotros tenemos la verdad. Gracias al Espíritu Santo en nosotros. Bueno, amiga, vamos adelante. Estamos en el segundo mandamiento.
Si el primero es no tener otros dioses, no hacer imágenes, el segundo entonces es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Va de mano con el primero, ¿cierto? Dios es el único Dios. Queremos darle toda la gloria. Y su nombre muestra su carácter. Entonces queremos cuidar, santificar su nombre, porque su nombre muestra quién es Dios. Podemos ver este mandamiento en muchos textos, de Mateo 6:9. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando decimos santificados tu nombre, cuando oramos santificado tu nombre, estamos orando para que se cumpla el segundo mandamiento, que no tomamos el nombre de Dios en vano. Mateo 1:21. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvación. Cuidamos, guardamos el nombre Jesús. Mi favorito, Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. Y también Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda. Entonces, amigas, deseamos cuidar el nombre de Dios. Y nosotros podemos quebrantar este mandamiento si usamos el nombre de Dios, el nombre divino de Dios, para maldecir, para jurar, para mentir, para engañar, cuando lo usamos en vano, cuando enseñamos cosas falsas en su nombre. Todo eso son formas para quebrantar al mandamiento. Voy a usar un ejemplo sencillo. Con mi hijo, he tenido que hablar bien con él sobre la expresión que él escucha muchas veces por compañeros, por el mundo. Oh my God, Dios mío, cierto, usado en vano. Esta expresión muchas veces está usado no porque están adorando a Dios, no porque están respetando a Dios, es algo que sale de la boca en un momento de sorpresa, cualquier momento cuando están abriendo regalos. Oh, no, eso no es una forma de proteger el nombre de Dios, es usarlo en mano. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero también un ejemplo de cómo deseamos respetar el nombre de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué protege Dios en el segundo mandamiento? Está protegiendo su carácter, ¿cierto? Está protegiendo su santo nombre, la bendición de su nombre. Am, entonces, amigas, es importante cuidar el nombre de Cristo, pero también recordamos que Cristo obedeció el segundo mandamiento en nuestro lugar. Entonces, cuando caemos, cuando no lo hacemos perfectamente, cuando no respetamos al nombre de Dios como debemos, pedimos perdón y recibimos perdón en Cristo. Cumplió este mandamiento para nosotros. Y sigamos diariamente deseando obedecer este mandamiento. Entonces, amigas, en el primer y segundo mandamiento, ¿cómo aplican a nosotros? Bueno, aplican a nosotros porque es lo que deseamos hacer, ¿cierto? Queremos tener Dios en primer lugar, queremos respetar su nombre, sí o sí, pero también no vivimos bajo la ley. Sabemos que Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Él hizo todo. Entonces, ahorita deseamos hacer obedecer el primer y segundo mandamiento en amor, en gratitud, porque ya son cumplidos. Queremos temer, amar, confiar en Dios sobre todas esas cosas y usar su nombre para las cosas buenas, para alabarlo, para dar gracias, para orar, para invocar. Deseamos usar su nombre por eso.
Preguntas, comentarios, amigas, sobre el segundo mandamiento. Bueno, entonces ahora les voy a guiar en una aplicación del primer y segundo mandamiento. Entonces vamos a determinar el uso correcto y la aplicación de estos mandamientos en nuestras vidas. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Es incorrecto y innecesario orar a la Virgen María y a los otros santos? ¿Por qué? ¿Por qué? Es incorrecto y innecesario orar a la Virgen María y a los otros santos. ¿Por qué? Anabel escribió, es incorrecto, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Excelente, amiga. Andreina, adelante, amiga. Buenas noches, profesora, porque creo que ninguna parte de la palabra de Dios, que es la Biblia, habla sobre orar a la Virgen María, en este caso, pues a la Madre de Jesús, sino es orar al Padre, como dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y así nos han enseñado pues a orar, en ningún momento a ninguna virgen. Sí, Y a bueno, ninguna virgen. la palabra, como lo estudiamos la semana pasada, la primera lección, la palabra habla por sí misma, pues en Juan, que dice Ah, se cortó, qué pena. Andreina, Jesús, yo soy el camino, no habla de nadie más. ay, perdón, Sí, querida, se ¿me cortó escucha? se cortó al final. ¿Podría repetir al final, por favor? Sí, bueno, que como la misma palabra nos habla a nosotros, pues, ¿no? Y nos dice en el libro de Juan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de él. No nos habla de ninguna virgen ni de ningún otra, otro medio. Ujú. Excelente, amiga, excelente. Jesucristo es el único mediador entre nosotros y Y Dios. el Por eso Padre. oramos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Gracias, profesor. Y Berta está de acuerdo. Berta escribió así: es, Jesús es el que nos lleva al Padre. Excelente. Solo Él intercede por nosotros. Gracias, Berta. También Iris dijo que incorrecto totalmente. Ellos nunca te van a salvar. Así es. La salvación está en Cristo. Um, entonces, amigas, considerando el primer y segundo mandamiento, Cristo, adoramos a Dios, no tenemos otros, no adoramos nada más. Dice en el primer mandamiento que no hacemos imágenes, ¿cierto? Ídolos. Cuando adoramos o la adoración de la Virgen o a los santos, eso es hacer imágenes para adorarlos. Y eso es quebrantar el primer mandamiento. También consideramos lo que algunos de ustedes compartió, que Jesús es el único mediador, entonces buscamos todo en Él. Aquí están algunos versículos que nos ayudan. ah, Hemos visto ya Isaías 42, pero Dios dice, yo soy el Señor, este es mi nombre, no daré a otro mi gloria. Entonces, toda la gloria es para Dios, no es para María ni para un santo. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré, tú me honrarás. Dios desea que invocamos a su nombre. Y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, amigas, utilizando el primer y segundo mandamiento y muchos versículos del Nuevo Testamento, podemos contestar que no podemos adorar María ni los santos.
porque no hay ninguna parte de la palabra de Dios que dice que debemos. Incluso hay muchas partes de la palabra de Dios que dice que jamás podemos adorar, debemos adorar a otros. Y bueno, también María es la mamá de Cristo, elegido por el Espíritu Santo, pero es pecador, también pecadora. Y ella misma dijo en su canción, cuando se notó que tenía Jesús en su vientre, ella cantó una canción y dijo, Jesús, mi hijo, mi salvador. Ella misma reconoció que tenía al Salvador en su vientre. Entonces ella también reconoció que necesitaba un Salvador. Bueno, queridas amigas, excelente. Vamos adelante a la siguiente pregunta. Quizás un poquito más complicado, lo veré. Am, Aquí tenemos una situación. Tu amigo usa Éxodo 20, versículo 4, para decir que no debemos tener cruces en nuestras casas y iglesias. ¿Cómo podemos responder? Este amigo dice que, mira, es un mandamiento. No podemos hacer imágenes, tener ídolos. Entonces, es pecado tener una cruz en la casa o en la iglesia. ¿Cómo podemos contestar? Andreina, adelante. Bueno, profesora, en mi opinión, sí, profesora, en mi opinión pienso que no está mal el símbolo como tal. ¿Por qué? Porque la cruz también nos recuerda el sacrificio, o sea, que Jesús la venció y el sacrificio por el cual hoy en día tenemos salvación, por el hecho de él haber ido a la cruz a pagar todos nuestros pecados, ¿verdad? Si no, aquí el detalle sería qué significado le estamos dando a esa cruz si la Mm, tenemos en nuestras casas. Si estamos hablando de idolatría, si estamos colocando fe en ella, allí pienso yo que estaría el dilema. Si de pronto yo pienso que teniendo esa cruz en mi casa me siento más protegida, allí es donde estaría el pecado, mm, porque la protección no va a venir de esa cruz o de ese símbolo. La ujú. protección viene, sabemos de dónde, del Señor Jesús. Bien, Pienso bien, así, amiga. que no está mal Excelente. tenerla porque nos recuerda algo maravilloso que Jesús venció esa cruz, pero no debemos darle otro sentido más allá que no es un símbolo. Ujú, ujú. Excelente, gracias por compartir. ¿Otros comentarios, amigas? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan ustedes? Gracias, muchas gracias, amiga. Anabel escribió, sí, sí podemos tener una cruz, pero debería ser una cruz sin Jesús crucificado, porque ya venció a la muerte. Ok, excelente, amiga. He escuchado mucho eso muchas veces. Entonces, ahora estamos analizando el tipo de cruz que tenemos. Quizás está bien tener una cruz, pero si tenemos Cristo en la cruz, ¿está mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿O no sabemos? ¿O estamos dormidas? ¿Qué opinan ustedes, amigas? Bueno, les voy a mostrar algunos textos y quizás después van a tener más para compartir. Si no sabemos, bien, lo veremos. La palabra nos va a guiar. Pecado tener una cruz. ¿Es pecado tener una cruz con Jesús crucificado? Bueno, lo examinamos. Primero, el enemigo en esta situación está utilizando Éxodo 20, versículo 4 a 5, para decir que es pecado tener una cruz. Dice este texto, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, amigas, examinando el contexto, el punto acá es la adoración. Dice acá, no debemos tener, no hará imagen, porque no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces examinamos la motivación.
¿cierto? Por esta imagen. Dios aquí está diciendo que es pecado adorar algo que no es Dios. Y va de mano con el versículo que es antes, que no debemos tener otros dioses. También corresponde a otras leyes que encontramos en el Antiguo Testamento. En Levítico dice, no vayan en pos de los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor tu Dios. También dice, no se hará ídolos ni esculturas, no colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy el Señor su Dios. Entonces, de nuevo podemos ver que el punto principal es la adoración. De hecho, acá en Éxodo 20, la palabra imagen en el hebreo, porque recordamos que fue escrito en el hebreo, la palabra imagen se refiere a algo diseñado para adorar. No está hablando sobre una foto, una imagen, no está hablando sobre algo para adorar. Entonces, amigas, entendemos que la adoración de algo que no es Dios es pecado, sí o sí. Pero ¿prohíbe Dios hacer cualquier imagen con este mandamiento? Bueno, la respuesta es no, porque Dios mismo utilizó imágenes con la nación de Israel. Un ejemplo es el tabernáculo que pueden ver en la pantalla. También el templo. Dios dio a su pueblo el diseño del tabernáculo y también el diseño del templo. Y Dios pidió que ellos hicieron ángeles en la decoración, querubines, podemos decir. ¿Estaba ordenado Dios algo pecaminoso? No. ¿Estaban adorando los querubines? No. También Dios utilizó a Moisés en el desierto para hacer no sé si ustedes recuerdan la historia. Moisés hizo, cuando el pueblo estaba muriendo por los serpientes, Una Dios pidió a serpiente. Moisés hacer una cruz con una serpiente de bronce. Y no para adorarlo, sino que es cuando la gente miraron a esta serpiente de bronce, fueron sanados. Fue una imagen para la gloria de Dios, no para adorarlo. También pensamos en Josué. Josué cruzó el río Jordán con la nación de Israel y sacaron piedras desde el fondo del río y lo colocaron a la orilla para recordar este momento cuando Dios los salvó. Entonces utilizaron las imágenes de las piedras allí para recordar quién es Dios. Entonces, hay ejemplos en la palabra de imágenes que Dios desea y está bien. Entonces, Dios no prohíbe la imagen, prohíbe la adoración de la imagen. Entonces, cuando regresamos al punto de la cruz, ¿quiere Dios que usemos cruces? Depende muchas veces, depende en cómo lo usamos, ¿cierto? Si tenemos una cruz en nuestro collar porque sentimos más santa o porque siento más protegida por esta cruz, pecado. Estoy colocando mi confianza en una cosa y no en Dios. Si tengo una cruz en mi casa porque pienso que va a proteger mi casa, estoy equivocado. Pero si tengo una cruz en mi casa, como las piedras al lado del río Jordán, para recordar quién es Cristo, para recordar qué hizo para mí, está buena, está buena. Queremos recordar. Entonces, mucho depende en la forma en cómo lo usamos. Y hay buenas razones poner una cruz en nuestro lugar. No es obligación, claro, pero hay buenas razones para recordar qué hizo Cristo. Ahora pensamos en dos tipos de cruces. Hay cruces vacíos, hay cruces también con Cristo crucificado. Ahora recordamos que la cruz para nosotros significa victoria. La cruz para nosotros significa libertad, significa amor inmerecido. Cuando Cristo murió, dijo, consumado es.
Y en este momento me dio la libertad completa. No, me dio su vida en este momento. Entonces, para algunos, tener la cruz con Cristo crucificado significa la victoria que tenemos, no significa la muerte. Significa, en este momento me salvó. También los que tienen la cruz vacía, significa para ellos Cristo victorioso también en el cielo. Entonces, no es pecado tener cruz, es pecado adorar, sí o sí, una cruz o una imagen. Preguntas, comentarios, amigas, sobre este punto. ¿Dudas? Gracias, amigas, por los comentarios en el chat. Bien, bien. También consideramos nuestros vecinos, ¿cierto? Tenía una amiga en un curso, en este curso, y me dijo que no puede usar cruz porque en su país, en su comunidad, utilizan cruces para llamar la lluvia, para la cosecha. Entonces, una cruz simboliza este tipo de este pensamiento que si tengo una cruz va a llegar la lluvia y voy a tener una buena cosecha. Entonces, ella no quería usar una imagen de la cruz porque en su contexto fue de adoración. Entonces, en este momento, en este contexto, sí sería bueno no tener una cruz en su patio, ¿cierto? Porque va a mostrar algo que no queremos mostrar. Entonces, queremos actuar en amor hacia nuestro prójimo también. Pero no juzgamos si alguien desea usar un cruz porque mejor entender su motivación. Bueno, queridas amigas, con eso, los puntos principales de la lección son los siguientes. Primero, Jesús obedeció perfectamente la ley para nosotros. No solamente murió para nosotros, también obedeció para nosotros. Los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral. Podemos verlos también en el Nuevo Testamento. Por eso estamos examinándolo ahorita. Y el primer y segundo mandamiento nos muestran cómo amar a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón. Y también recordamos que Cristo cumplió el primer y segundo mandamiento en nuestro lugar. Entonces, amigas, para el proyecto final, les invito a reflexionar, meditar sobre la importancia de la obediencia de Cristo en tu vida. ¿Sientes paz? ¿Sientes consuelo? ¿Sientes que deseas obedecer o te sientes presionada? ¿Te sientes pesada? ¿Cómo te sientes con la ley? Puede mostrar si vives bajo la ley o si la ley es un guía para ustedes. Entonces, espero que se sienten el consuelo de saber que Cristo cumplió la ley para nosotros. Ahora lo obedecemos porque es fruto de la fe que tenemos. Pero no lo obedecemos con temor o para ganar algo, porque ya tenemos todo en Cristo. Bueno, queridas, voy a compartir con ustedes la tarea para la lección 4 y voy a terminar con oración y si desean conversar más, aquí está. Entonces, oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en tu palabra nos enseñas a reconocerte como al único Dios verdadero y a honrar a tu santo nombre en todo momento. Señor, perdónanos cuando hemos buscado ayuda en otros lugares o cuando hemos confiado en cosas creadas en lugar de ti. Ayúdanos a recordar siempre que solo en Cristo tenemos acceso a tu trono de gracia y que solo en ti encontramos refugio, salvación. Podemos acercarnos a ti porque somos santos por la sangre de Cristo que nos cubre. Señor, danos corazones firmes para amarte con toda nuestra mente, alma y fuerza. Danos labios dispuestos a invocar tu nombre en la oración, en la alabanza. Y todo eso lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador y mediador. En tu nombre oramos. Amén. Amén.
Amén, amén, amén. Que descansen en la paz de Cristo, Amén. queridas. Amén. Amén. Gracias, pastora. Usted igual. Chao. Amén, profesora, Gracias, igual. amiga. Descanse. Bendiciones para todas. Bendiciones, amigas.